Buenas tardes. Continuamos con este análisis de los relatos destacados de Stephen King, concretamente en su recopilación Las Cuatro Estaciones. Comentaba que destacaría de los cuatro los referidos a la primavera y el verano, concretamente el subtitulado Verano de corrupción se titula Alumno aventajado, Apt Pupil, y es el más extenso de la recopilación con 242 páginas. El argumento es bastante original. Ambientado en julio de 1974 en la ficticia localidad de Santo Donato, en California. De hecho, es uno de los pocos relatos o novelas de Stephen King, por no decir el único, que me viene ahora a la mente, que se ambienta en el estado de California. Hay dos protagonistas principales, un chico de 13 años y un anciano de 65, más de 70 años, que aparentemente tienen poco en común. El chico, Todd Boguden, es un aficionado a la historia, pero concretamente al tema del Holocausto, por el que se aficionó morbosamente cuando leyó unas revistas gráficas en casa de un amigo. Casualmente, una de estas circunstancias que solo se dan en las novelas, el chico, fascinado por el tema, identifica entre uno de sus vecinos de Santo Donato, que se hace llamar Arthur Denker, en uno de los criminales de guerra nazis más buscados, Kurt Dusander, conocido como la bestia de Patton, porque había estado al frente de este imaginario campo de concentración. En la vida real también, el adolescente fascinado por el Holocausto habría denunciado al criminal de guerra para conseguir fama y dinero. Pero, sorprendentemente, lo que hace Todd es acudir a ver a Kurt Dusander, alias Denker, ofreciéndole no denunciarle a cambio de que él le cuente con todo detalle cómo era el Holocausto. Es decir, la fascinación de Todd no obedece a razones políticas, sino puramente morbosas. Quiere saber cómo tenía lugar el exterminio, qué pasaba allí, cómo morían los prisioneros, qué hacían los soldados, etc. Así que en este original planteamiento se basa la novela. Ahora mismo no explicaré nada más, aunque luego durante el análisis de la estructura sí tendré que contar el final del relato, por lo que quien quiera leer el final por sí mismo tendría que parar el vídeo ahora para pasar a leerlo. Los que no, pues pasamos a analizar ahora la estructura de este, más que relato, novela corta, ya que son casi 250 páginas. Está dividido en 30 capítulos que transcurren a lo largo de 4 años, desde julio de 1974 hasta junio de 1978. Supone una evolución en cuanto al personaje de Todd, que va pasando de tener 14 a 18 años. Por cierto, yo cuando leí dicho relato tenía la misma edad del personaje y soy también muy aficionado a la historia, aunque no tengo esa morbosa fascinación por el Holocausto que tiene Todd. Pero la identificación en cuanto a ciertas aficiones culturales y la edad pues fue inevitable, de manera que fue uno de los relatos de Stephen King que más me impactó en su día. La base de la novela se basa, por tanto, en la confrontación de estos dos personajes tan distintos, el joven adolescente
y el maduro criminal, aunque naturalmente la evolución de Todd a medida que se hace mayor tiende a ser tiende a haber una identificación mutua. Hay una relación amor-odio, como si fueran abuelo-nieto, pero lo que les une es un chantaje que al final va a ser mutuo, y de la morbosa fascinación por el crimen, pues pasan a ser compañeros sin saberlo en el crimen también. Es decir, hay una evolución bastante bien lograda, que es lo mejor de la novela, más que el argumento en sí, que realmente es poco creíble que suceda todo esto. Pero en lo que descansa este relato o novela es en la psicología de ambos personajes y cómo evoluciona, ya que en general los personajes de Stephen King evolucionan psicológicamente bastante poco, pero estos sí lo hacen, y a peor. De los 30 capítulos destacaría, por supuesto, el primero, cuando Todd se presenta a Dusander. Al principio este niega ser el famoso criminal, pero cuando finalmente Todd le desafía a llamar a la policía y Dusander no puede hacerlo porque sería detenido, pues entonces ahí es cuando le plantea el famoso chantaje: cuénteme todo lo que haya hecho o le denunciaré. Dusander, que puede parecer que está orgulloso de su pasado y no le importa contarlo, pero lo cierto es que, sin arrepentirse en ningún momento al principio de la novela, tenía un poco, no vamos a decir olvidado, pero sí almacenado en su memoria todos estos crímenes. No le hacía ninguna gracia ponerse a recordarlo. Sin embargo, a medida que transcurren las sesiones, claro, la excusa que da el chico es que, como Dusander no ve bien, le lee unos libros. Por eso justifica ante sus padres las visitas semanales a casa del anciano. A medida que pasan los meses, que bueno, cada relato, o sea, cada capítulo, si se produce una evolución en el tiempo, pues se va indicando qué mes y qué año es. Por eso, no, el mes de octubre, cuando llevan 3 meses viéndose, es el cuarto capítulo, y tras contar cómo habían usado un gas nervioso llamado Pegasus, Dusander tiene por primera vez un sentimiento de nostalgia por lo hecho. Empieza a sentir orgullo de que el chico quiera escucharle sus historias de juventud. Y sin embargo, todo va más allá cuando por Navidad le regala a Dusander bueno, no es un original, una copia de un uniforme de las SS. Así que le obliga a que se vista el uniforme y le siga contando sus historias vestido de uniforme, que desfile para él, etc. El chantaje va subiendo en intensidad hasta que llega un momento en que, tan fascinado por las historias de terror que le está contando su vecino, Todd descuida los estudios. Siempre habría sido un buen estudiante, sobre todo en historia, pero ahora, en vez de estudiar, su mente divaga recordando lo que le ha contado el anciano, y por supuesto esto le provoca pesadillas. Los sueños, ya comenté que era un recurso muy utilizado por Stephen King, y aquí no se queda corto. Ambos tienen pesadillas con los campos de concentración, duermen mal, etc. Y al final, claro, las notas de todo empiezan a bajar y corre riesgo de suspender el curso. Y si sus padres se enteran del motivo real por el que está bajando su rendimiento, se descubriría el pastel para ambos, porque ahora el chantaje cambia de dirección. Dusander le dice a Todd que si ahora le denuncia, la pregunta es por qué no le denunció antes, que qué pensarían sus padres, amigos, vecinos, si ha estado durante un año hablando con un criminal de guerra sin haberle denunciado y escuchando estas morbosas historias. Así que Todd se plantea nada menos que matar al anciano.
ahora que ya le ha contado bastantes cosas, pero Dusander se le adelanta y le dice que tiene escrita una confesión en la caja fuerte de un banco. Si él fallece, será leída y se descubrirá todo. Así que hay un momento ahí en que es como un punto de inflexión en la novela. Los dos en teoría, ahí ya acabado el curso, cuando de hecho hay una escena muy memorable, un pasaje en que para que el tutor de Todd no llame a los padres por el bajo rendimiento, Kurt Dusander finge ser el abuelo de Todd. Entonces se presenta donde el profesor y le explica, bueno, que hay problemas familiares, pero que si en los exámenes parciales supera la media, recupera lo suspendido, pues que no haría falta que el tutor llamara a los padres. Y lo que hace Kurt Dusander es obligarle a acudir a su casa no para escuchar sus historias, sino para que estudie y consiga recuperar lo suspendido. Y bueno, tras mucho esfuerzo es así cuando, tras aprobar, es cuando surge este plan de ahora vamos a... Todd decide que le va a matar, pero se encuentra con que el anciano dice que tiene una carta de confesión y si muere pues todo será descubierto. Así que más le vale que siga con vida. Entonces aquí se produce, ya digo, el punto de inflexión. Una vez superadas las notas de Todd gracias a esta argucia y al duro esfuerzo que Kurt Dusander le impone a Todd, pues consigue superar el curso, pero dejan momentáneamente de verse. Y aquí es donde este punto de inflexión, que estaría muy bien que la novela hubiera terminado ahí, pues hay un cambio trascendental debido a la relación que han tenido ellos contándose estos crímenes horribles, uno por nostalgia y el otro por saber lo que se siente, empiezan a matar vagabundos cada uno sin que el otro lo sepa. Dusander los atrae a su casa y allí los asesina a puñaladas. Y Todd va a buscar a alguno por la calle y también lo mata. Es decir, que hay aquí un interludio de 3 años en que los dos se ven poco, Todd va haciéndose mayor, pero también entra en el mundo del crimen. Es decir, la influencia que el criminal de guerra ejercía sobre él le lleva a matar. Y mientras tanto, el otro, por haber recordado su juventud asesina, se vuelve a ser un asesino. Es algo poco creíble, pero bueno, para hacer la novela más radical y más sanguinaria, pues King opta por ese camino. Y bueno, tras ese pequeño bajón, en mi opinión, de intensidad de intensidad no, de credibilidad en la novela, hay un final bastante intenso, que bueno, ya que se ha optado por esta vuelta al crimen de Dusander y que Todd también entra en ello, aunque sin saberlo uno del otro, pues hay como un interludio de 3 años, justo a mitad de la novela. Digamos que lo interesante, es decir, desde que se conocen hasta que termina el curso con la superación de las materias por parte de Todd y digamos llegan a un acuerdo de no denunciarse el uno al otro, esos son apenas 11 capítulos. Los crímenes empiezan a ocurrir entre los capítulos 12 y 13 y luego hay un interludio de 3 años del 14 al 16, en que muy rápidamente se cuenta la evolución de ellos. Uno sigue matando, que es Dusander, y Todd pues está preparándose, supera la secundaria, empieza a prepararse para entrar a la universidad. Esa es la parte más floja de la novela, pero luego se recupera en el capítulo 17. Es ya junio de 1978 y cuando Dusander está
acaba de asesinar a una de sus víctimas, a uno de los vagabundos que ha traído a su casa, sufre un ataque al corazón. Recordemos que ya tiene más de 70 años, 75 aproximadamente. Y pues está justo a punto de enterrar el cadáver en el sótano cuando sufre un infarto y claro, no puede llamar a una ambulancia con el cadáver ahí, así que llama a Todd, que cuando llega ve inmediatamente lo que su amigo ha hecho y le ayuda a esconder el cuerpo y llama a él a una ambulancia. Esto precipita el final, porque aunque Dusander salva la vida, una vez ocultas las pruebas, Todd llama a una ambulancia y también es poco creíble que Dusander sobreviva tanto rato a un infarto sin ayuda, pero así sucede. Tras llegar Todd desde su casa, ocultar el cuerpo y llamar a su vez a una ambulancia y preparar una historia de contar de cómo ha ocurrido todo, pues Dusander es ingresado, sale en el hospital, salva la vida, pero en otra de estas increíbles casualidades de esta novela, su compañero de habitación es un superviviente del campo de concentración de Katyn. Que claro, han pasado décadas y, Dusander ha cambiado, pero por la voz y por una frase que dice a la enfermera, cuando está durmiendo, el vecino, el compañero de habitación de Dusander, hace memoria. Su compañero de habitación es la bestia sanguinaria de Katyn. Así que en cuanto Dusander abre los ojos, se encuentra allí a, a un agente de policía del FBI y a un agente de la inteligencia israelí. Él niega naturalmente ser Kurt Dusander, pero le dejan claro que le han identificado, que tienen sus huellas, etc. Por lo tanto, lo que opta por hacer Dusander es quitarse la vida. Por su parte, el tutor de Todd 4 años antes, el profesor French, de hecho, la muerte de Dusander, que ocurre la misma noche en que es identificado, pues salta a la prensa al día siguiente. Y simultáneamente, que es lo que aparece en los capítulos 26-27, tanto el propio Todd como su profesor French, cada uno en su casa, pues ven en el periódico que Dusander ha sido identificado. Y ahí sabe el profesor que quien fue 4 años antes a su despacho diciendo ser el abuelo de Todd Bowden, en realidad es un vecino que es un criminal de guerra. Todd es interrogado por la policía para ver si sabía que su vecino, al que leía desde hacía 4 años y al que fue a ayudarle la noche del infarto, era un criminal de guerra, pero Todd sale airoso del interrogatorio. No obstante, es identificado en el penúltimo capítulo por uno de los mendigos que le había visto rondar por el lugar del crimen de otro. La policía llega a enterarse de que Todd es un asesino de mendigos, al igual que Dusander, porque cuando registran su casa aparecen todos los restos. Digamos, el desenlace es un poco precipitado, pero sucede todo. No solo es identificado como criminal de guerra, sino que encuentran los cadáveres en el sótano y además, al publicarse la información, uno de los mendigos acude, que conocía de vista a Todd, acude a la policía a explicar pues eso, que aquel chaval rondaba por allí, el vecino del criminal. Es decir, parece que lo van a identificar, pero se adelanta antes el profesor, que al ver la noticia en el periódico quiere ver a Todd y sus padres. Muy oportunamente los padres no están y lo que hace Todd es asesinar a su ex profesor con un rifle de precisión que él tenía, porque era tiradora, disparaba al blanco y de hecho había tenido fantasías con acudir a disparar a los vehículos que circulaban por la autovía. Y así de pronto, de una manera muy brusca, concluye la novela. Tras matar a su ex profesor, Todd se dirige
a un viaducto desde donde se divisa la autovía para disparar a los vehículos. No se sabe lo que ocurre realmente, pero nos lo podemos imaginar porque tras ir fusil en mano hacia la autovía gritando "soy el rey del mundo", la siguiente frase y última de la novela es: pasaron 4 horas y era casi de noche cuando lograron desarmarle. Es decir, se supone que ha cometido una masacre y finalmente lo han detenido. Y queda el final ahí abierto. Es, bueno, un final que deja insatisfecho realmente. Pero igual que el interludio a media novela y los fallos de credibilidad que tiene todo el argumento son palpables. Pero con mucho gana la profunda psicología de ambos criminales y la originalidad del argumento, de que un chico que identifica a un criminal de guerra o de lo que sea, en vez de denunciarlo, quiere saber cómo se cometen los crímenes, qué hizo, cómo es, todas estas cosas. Bueno, es, ya digo, un relato que merece la pena leerse. Tal vez es demasiado extenso para lo que podría haber sido, pero, y ya digo, habría sido perfecto si lo hubiera interrumpido en los 11 primeros capítulos. Es decir, con un chantaje mutuo de tú no me denuncias, que yo no te denunciaré. Y sin necesidad de cometer nuevos crímenes, ya por sí es bastante morboso y perturbador. Bueno, comentado así la estructura, es solo mencionar que hay una adaptación cinematográfica, como gran cantidad de obras de Stephen King. Hubo ya un intento en 1987, que es una pena, según Stephen King, es una pena que no se completara, ya que le gustó el material que se había rodado, pero cuando llevaban 3/4 partes de película se quedaron sin presupuesto y quedó el proyecto archivado. Tuvo que retomarlo 10 años después Bryan Singer, conocido especialmente por su original película Sospechosos Habituales, y en la que, siendo bastante fiel a la novela, aunque aquí no hay el... Aquí yo matizaría que la película gana al cambiar el final. Es decir, la novela es mejor en cuanto a todo lo que he comentado, pero los actores sostienen bien el guión y la historia, y el guión mejora al cambiar el final abrupto y brutal de la novela. Bueno, aparte que hay otro cambio en la película. Bueno, no, el principal cambio es el del final. El principal cambio es el del final, que Todd no mata a su profesor, es decir, no comete la masacre final en la autovía, ni mata a su profesor, pero le hace a su vez chantaje. Es decir, le dice, no vas a contar nada de que yo conocí al criminal de guerra, de que él acudió fingiendo ser mi abuelo, sino yo diré que has intentado abusar de mí. Entonces, de esta manera, Todd se vuelve el manipulador que siempre, bueno, que sigue un poco las enseñanzas de su maestro. Comentaba que hay una relación abuelo-nieto entre Dussander y Todd, pero también hay una relación profesor-alumno, de ahí lo de alumno aventajado. En la novela, gracias a Dussander, Todd aprende el gusto de matar, y aquí, pues eso, se vuelve mucho peor persona. El actor que interpreta a Dussander es Ian McKellen, conocido por El Señor de los Anillos, y Brad Renfro, malogrado porque aquí tenía 16 años, pero moriría a los 28 víctima de una sobredosis, conocido por la película El Cliente. Insisto, la adaptación es aceptable, yo diría que buena, y es un detalle el cambio del final de la historia, un detalle a mejor. No es algo tan radicalmente violento como en la novela.
Así que tanto una como la otra, la película y la novela o relato largo, pues merecen la pena de estar entre las mejores historias de Stephen King. Ya digo, con esto concluye la parte de las 4 estaciones, ya que no considero a las otras 2 como destacadas para entrar en esta serie, y pasaríamos a otra novela, esta ya la cuarta destacada de Stephen King por mí, que es Christine. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.